continuar. Estamos ahora en el 12º domingo del tiempo ordinario. Acabamos de terminar Pascua, tuvimos una celebración muy importante como la solemnidad de la Santísima Trinidad y retomamos nuevamente a nuestro tiempo litúrgico ordinario. Estamos en el 12º domingo del tiempo ordinario y seguimos en el ciclo A. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 10, los versículos del 26 al 33. Es importante leer varias versiones para que no nos queden dudas. Nosotros ya hemos hecho la invocación al Espíritu Santo, escuchamos varias versiones y ahora vamos a pasar versículo por versículo para recordar en dónde estamos. Capítulo 10. En este capítulo es precisamente donde Jesús nos va a hablar como en sus discursos apostólicos o de la misión. Y es en este versículo precisamente donde nos habla de las consecuencias de lo que va a suceder a sus discípulos en esta misión. Y empieza diciendo en el versículo 26: así que no teman a los hombres, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas. Quizá han notado, yo le puse con negritas una frase importante y también subrayé esas 4 contraposiciones de la que está en estos dos versículos 26 y 27. Empieza con no teman. ¿Sí? Esa es una frase importante que vamos a verla repetida en este evangelio, en este texto. Y las contraposiciones, si las han encontrado, están subrayadas: encubierto, descubierto, oculto y ha de saberse. Luego tinieblas o noche o oscuridad, en otras versiones así viene, y lo contrario sería la luz, ¿verdad? Y dice, digo al oído, proclámelo desde las azoteas. Entonces, estas son las 4 contraposiciones que vienen en este texto, que son importantes, que tienen algo para que sus discípulos, ahora nosotros, también sepamos a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces Jesús va previniendo aquí sobre las dificultades y las persecuciones que van a sufrir sus discípulos, ¿verdad? Con la predicación y la vivencia del Evangelio, porque acuérdense que Él ya los va a enviar a una misión, pero también tiene que explicarles todo lo que va a suceder y a lo que van a enfrentarse. Dice en el 28, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí podríamos ver prácticamente lo que Él quiere que tengan sus discípulos, ¿verdad? Dice, nadie podrá contra ese mensaje que ellos van a llevar, que hay que proclamarlo. O sea, es algo que Jesús les dice que tienen que hacer. Y lo tienen que hacer con toda libertad, pero también con convencimiento, al igual nosotros cuando estamos proclamando este Evangelio. O sea, por eso es vivirlo nosotros y después dar testimonio, para que realmente estemos convencidos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Esta fuerza interior que van a tener los evangelizadores es precisamente eso que le va a dar el haber vivido esa experiencia al conocer su palabra. Dice, y también lo otro importante, o sea, esos 3 puntos importantes sería la providencia del Padre. O sea, hay que confiar, sobre todo, esa sería una palabra, aunque no venga, es un resultado, la confianza de la providencia del Padre. O sea, si se acuerdan, ahora en Pascua que escuchábamos la primera lectura del Hechos de los Apóstoles, después de que vino el Espíritu Santo y que
ya esos mismos discípulos que estaban todos atemorizados y encerrados, después los vamos a ver proclamando en las plazas, ¿verdad? Esa misma palabra de Dios, ese Jesús vivo. Pero ¿qué era lo que les daba esa fuerza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo los movía a enfrentarse a todas las situaciones de dificultad. Unos llegaron a estar encarcelados, otros golpeados y otros hasta martirizados, ¿verdad? Por eso pongo aquí estas imágenes, ¿verdad? Dice el 29, no se venden 2 pajarillos por una moneda, con todo, ni uno de ellos cae a tierra si no lo permite el Padre. Hablábamos precisamente de esa providencia del Padre al cual que nosotros tenemos que confiar, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. O sea, esto lo dice Jesús precisamente para dar confianza y ánimo a sus discípulos, ¿verdad? Que confíen en Dios Padre. Pero también Jesús es exigente en esa confianza que ellos deben de tener, precisamente porque van a ir de 2 en 2, de lo que nosotros conocemos, a la misión, todos los apóstoles, precisamente no llevan nada. ¿Por qué? Porque el que deben de confiar es en Dios nuestro Señor. Dice el 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el último, el 33, dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan? Ahora en este domingo que en Juan 3:16 que nos hablaba precisamente que Dios no vino a juzgar a condenar. O sea, el que se condena es el que no cree en el Hijo de Dios. Ya solo se está condenando. ¿Por qué? Porque se priva de las bendiciones y del amor de Dios. Entonces, si nosotros recordamos un poquito el Evangelio en San Mateo también, los capítulos 5 que son las bienaventuranzas, acordándonos de lo que Él está afirmando aquí, que a cualquiera que me confiese delante de los hombres yo lo confesaré delante de mi Padre, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre. Y todo lo que estas persecuciones a lo que te vas a enfrentar como discípulo, como evangelizador, como misionero, nos la recuerda en Mateo 5, el 10 y el 11, ¿verdad? Que dice, dichosos los pobres por hacer la voluntad de Dios, dichosos ustedes cuando los persigan, los injurien y que digan todas las cosas contra ustedes por causa mía. Entonces, aunque aparentemente en nuestra lógica puede decir, ¿cómo va a ser dichoso alguien que lo están injuriando, alguien que está martirizando? Pero recordando este texto, es precisamente de lo que Él quiere, que nosotros estemos confiados en que Jesús le hablará a Dios de nosotros cuando nosotros confiamos plenamente y nos enfrentamos a las situaciones y a las adversidades para poder proclamar esta palabra. No es fácil ir a anunciar las buenas nuevas, que Dios te ama. Habrá quienes te vayan a no solamente a juzgar de loca y de juzgar o a lo mejor sacarte de un grupo por el hecho de que tú quieras compartir el amor de Dios. No es fácil, pero no olvides que no estás solo, que Dios está siempre contigo, ¿verdad? Dice, para recordar nosotros el texto, ¿qué sería importante recordar? Como, claro que también lo puse aquí en las preguntas, la palabra clave o la frase clave. ¿Qué frase se repite 3 veces? No teman, ¿verdad? Sí, hace ratito escuchábamos en Éxodo 20:20 que cuando Moisés les dice al pueblo, ¿verdad? No teman. Y era precisamente eso de que confiaran en Dios, ¿no? Esa sería la clave
del texto estas palabras, ¿verdad? No teman. ¿Y cuáles son las 4 contraposiciones que cita el texto? Encubierto, ser descubierto. Encubierto, ser descubierto. Tinieblas, Tinieblas, luz. Oído y proclamar. Lo que va a saberse y lo que está oculto, o sea, lo oculto y lo que debe de saberse, ¿verdad? Igual es lo que nos dice a nosotros como discípulos y misioneros, que vamos a ir a darle luz a eso que estaba oculto, a eso que estaba, a esas personas que estaban en la oscuridad, dejarles ver esa luz del amor de Dios. Y así todas estas contraposiciones tienen una acción real que va a ser retransmitida por cada uno de nosotros. ¿Qué animalitos se venden por una moneda? Los pajaritos lo mencionan en el texto, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a ver qué personajes vienen, bueno, pues está Jesús, sus discípulos, habla del Padre, están estos pajarillos, ¿sí? Entonces serían los personajes. Aunque no nos menciona un lugar, nosotros si vemos el contexto un poquito más atrás desde que empieza este capítulo, sabremos dónde es, qué situación se está viviendo. Es precisamente ese discurso apostólico a la misión que les está explicando a sus discípulos, ¿verdad? Lo que va a pasar. Dice, ¿y qué no permite el Padre que les suceda? Que no se caigan. No, ninguno de esos pajarillos, o sea, de los que andan volando, porque el ejemplo lo ponen con los pajaritos, ¿verdad? Sin que Dios Padre lo permita. ¿Quiénes valen más que muchos pajarillos? Nosotros. ¿Qué dice Jesús que le sucederá al que diga, al que me confiese delante de los hombres y al que lo niegue? ¿Qué le sucede a uno y a otro? Al que confiese delante de los hombres, él se va a confesar a Dios Padre. Y al que lo niegue, lo mismo. Entonces, sería una palabra que aunque no está presente en el texto, nos hace referencia como resultado de este no teman. ¿Qué sería el no teman? Lo contrario. Confíen, ¿verdad? O sea, a nosotros, lo que respecta a nosotros como discípulos es confiar en Dios. Entonces, cuando yo quizá no confío mucho en Dios, entonces, ¿qué voy a hacer? Pedirle al Espíritu Santo que aumente mi fe, que es la que va a tambalearse en las dificultades, casi siempre. Preguntas para ayudarnos en la meditación y también para la oración. ¿De qué tiene el mundo de hoy, miedo el mundo de hoy? Y tú también. Todo el mundo. La inseguridad es todo. Bueno, confía en Dios y se te acabarán todos tus miedos y tus temores, porque recuerden que Juan mismo nos dice, Dios es amor y donde hay amor no hay temor. ¿Sí? Entonces apliquemos estas palabras de un texto en nuestra vida, hagamos la vida. ¿Cómo reacciono cuando tengo conflictos? Muy personal. Cada quien tenemos una reacción. Entonces hemos estado viendo esos temas de formación humana, ¿verdad? El autoconocimiento. Entre mejor nos conozcamos, podamos nosotros hacer que esas reacciones impulsivas, irracionales, porque a veces lo haces impulso, no lo estás razonando, sino que solamente actúas sin pensarlo, podemos controlar. Para eso es el Espíritu Santo, para que nosotros digamos esos dones que necesitamos para saber controlar, tener esos frutos que sería la templanza, mansedumbre, la paciencia. Eso me va a servir mucho a mí y yo también voy a ayudar para no perjudicar a terceros con mi reacción. Entonces, ¿qué hay en mí que no me permite confesar abiertamente mi fe en Jesús? Es lo que sucede mucho en nuestra iglesia católica. No hay testimonio. Yo en mi capilla orgullosamente puedo compartir que sí, se paran y ante todos piden la palabra al Padre para compartir
orar por alguna persona en especial o una situación en especial y luego cuando ya hay una respuesta, compartir y dar testimonio de las bendiciones recibidas por esa familia. Hagámoslo si hemos tenido tantas bendiciones. ¿Cómo se manifiestan mis miedos? Cada quien tenemos razones diferentes, ¿verdad? Compartimos un espacio. ¿Ante quién y por qué motivo? Hay personas o hay momentos o hay situaciones que nos dan más miedo, ¿verdad? Y nosotros mismos podemos conocer esos motivos y entonces enmendar para mejorar nuestras vidas. En el pasaje de hoy, ¿qué imagen de Jesús se revela? ¿Cómo nos está hablando Jesús? ¿Qué está dándoles a sus discípulos? Confianza, porque les está explicando qué va a pasar, pero también les está dando confianza para que ellos se fortalezcan, ¿verdad? ¿Qué rasgos se subrayan? Pues ese gran amor que tiene para con nosotros. En cuanto a lo que sucede es el temor, entonces Él es todo amor y ellos más que cualquiera de nosotros conocieron a ese Jesús, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene para nuestro comportamiento práctico esto que acabo de mencionar? O sea, que yo tenga temores, ¿cómo me va a ayudar en mi comportamiento? Pues bastante. Cuando yo reconozca los temores y los saque de mis pensamientos, cuando entre Jesús a mi vida, se llenará de amor, mejorará. Quizá habrá momentos, sí, de temores, pero recordaré quién está conmigo y quién es el que me fortalece. ¿Hasta qué punto Jesús espera que vaya la fidelidad de sus discípulos? Hasta la muerte. Él está esperando porque Él es exigente. Dios es exigente, ¿verdad? Y Jesús nos está poniendo todo de lo que va a suceder, pero habrá como en ese tiempo muchos seguidores, entre comillas, detrás de Él, pero en la hora de los golpes y porrazos, no todos se comprometen, ¿verdad? Entonces, esa fidelidad es como la que Él tiene para con nosotros. El amor de Dios es eterno y fiel por siempre, hasta la eternidad. Entonces así quiere que seamos nosotros. Estoy dispuesta a testimoniar mi fe por encima de las presiones sociales. ¿En qué puntos concretos el Señor me pide ser profeta? Acuérdense que profeta es el que anuncia, pero también denuncia. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la meditación. Y aquí nos dice dos cosas importantes. Una es que temamos a la justicia o injusticia humana, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros vivimos en la combinación de fe, confianza, no tendremos miedo, ni del presente, ni del futuro. Recordemos que nos acaba de mandar al Espíritu Santo como ese defensor, como ese abogado que esté siempre con nosotros. Entonces, ¿a qué debemos de temerle? A nada. Si Dios conmigo, ¿a quién temeré? El Salmo, ¿verdad? Entonces, la tarea esta semana, piensa en Jesús o en el Espíritu Santo como un amigo íntimo que te acompaña en cada momento del día y así hácelo saber a tu familia. Vamos a la oración. ¿Qué le vamos a decir a nuestro Señor después de haber escuchado este texto? El Salmo 68, que casi está completito, bueno, la mayoría, porque está muy importante todo lo que nos dice con respecto a esta misión del discipulado, ¿verdad? Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido agrovios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven y me ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno. Quien tu ternura vuelve a mí tus ojos. Se alegran al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán
nuestra acción, nuestro compromiso, pues después de que preguntarnos qué vamos a hacer, pues recordar que solo permaneciendo en Él mi vida dará mucho fruto, así como dice Juan 15:5. Sin mí nada puedes hacer, pero unido a Él podemos dar frutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pedir al Espíritu Santo con humildad que nos dé fortaleza, valor y consuelo para vencer nuestros temores y apatías, recordando cuánto Dios nos ama. ¿A qué me compromete este texto? Yo tomé el 27. Lo que les digo de noche, díganlo en la luz. Y lo que les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas. Entonces mi compromiso es proclamarlo con toda libertad y convencimiento. Para proclamarlo, debo de emplear todos los medios. Ahora tenemos muchos instrumentos en la tecnología que hay ahorita. Y dando testimonio de lo que he vivido, sobre todo, de lo que me ha fortalecido en los momentos difíciles, y con mis acciones, confirmar lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Y pues terminamos.